Francisco Igea ha acudido a la justicia para que el presidente de las Cortes y el procurador de Vox, David Hierro, se retracten. Ha solicitado un acto de conciliación por mensajes en las redes sociales que considera difamatorios. También ha registrado en las Cortes un escrito para que la mesa sancione al vicepresidente García Gallardo por las descalificaciones en el último pleno. Los 8 partidos con representación parlamentaria gastaron más de 3,5 millones de euros en la campaña electoral de las últimas autonómicas. De ellos, 1 millón corresponde a propaganda y publicidad electoral. Son los datos que desgrana un informe del Consejo de Cuentas. Esta semana entrevistamos a su presidente. Y el presidente de la Junta comparecerá ante el Pleno de la próxima semana para hablar de incendios forestales, tema que se ha debatido en la Comisión de Medio Ambiente. En Agricultura se ha valorado la necesidad de más ayudas para el campo y en Industria el funcionamiento de la Inspección de Trabajo. Enseguida les contamos las propuestas que han salido adelante y las que se han rechazado. Las Cortes acogen la exposición sobre fibrosis quística. Los afectados por esta enfermedad genética y hereditaria demandan un mayor acceso a los tratamientos para frenar su avance. Los afectados sufren daños en varios órganos como pulmones, páncreas, hígado o intestino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El portavoz de Ciudadanos, Francisco Igea, acudía esta semana a la justicia para solicitar un acto de conciliación con el presidente de las Cortes y el procurador de Vox, David Hierro, por lo sucedido en el pleno del pasado martes. PP y Vox creen que solo se busca continuar con la crispación. El presidente de las Cortes pide a los grupos rebajar la tensión. Lo hacía en esta junta de portavoces en la que el portavoz de Ciudadanos reclamaba una sanción para el vicepresidente de la Junta por haberle llamado imbécil en la última sesión del Pleno. Toda España es testigo de cómo se insultó a un procurador. El presidente de la Cámara asegura que la mesa no puede sancionar si no se lo pide la Comisión de Procuradores. PSOE y Podemos respaldan que se convoque. Apoyamos que se sancione, que se convoque la Comisión de Procuradores y que se tomen las medidas pertinentes. No creo que formen tampoco parte de ese decoro del que alude y hace bandera el presidente de las Cortes, que se insulte a ningún procurador. Que se recapacite, que el presidente reflexione y que desde luego no vuelva a permitir, no vuelva a consentir un insulto, por más que el que lo profiera sea de su partido político. PP y Vox se desmarcan. Permítanme que personalmente no pierda un minuto de mi tiempo ni del suyo en la valoración de peleas de patio de colegio y en intentos de algún parlamentario de estirar el chicle de la crispación. En la legislatura anterior se ha llamado al orden hasta en 85 ocasiones. Además de esta petición de sanción, Igea ha reclamado en un juzgado de Valladolid un acto de conciliación para que Pollán y el procurador de Vox, David Hierro, se disculpen por este tuit que reenviaron, en el que el portavoz de Ciudadanos aparecía en el banquillo. Veremos si se presenta o no se presenta. Nosotros, dependiendo de lo que hagan, tomaremos una decisión u otra, pero eso está por verse todavía, pero continuará y continuaremos hasta el final. Naturalmente que continuaremos hasta el final. Y no voy a comentar absolutamente nada más de esta persona, insisto, porque no vamos a entrar en su juego. Remarcar en respuesta directamente a su pregunta que este procurador ha decidido judicializarlo y el presidente de la mesa le ha manifestado que, por lo tanto, queda sujeto a la decisión que se tome judicialmente. Vox dice que si el asunto ya está judicializado, será la justicia quien se pronuncie. Señor presidente, ¿esto es la costumbre? Las escenas que hemos visto en las últimas semanas en las Cortes no son nuevas en los debates parlamentarios. En sus intervenciones los políticos tienen libertad para decir lo que quieran, aunque dentro de un orden. Ellos pueden decir lo que quieran siempre y cuando no falten al respeto. No hay ninguna regulación que impida, por ejemplo, a un diputado mentir desde el estrado o dar información que no es veraz. Es la mesa de la Cámara con su presidente al frente quien decide si una expresión o un comportamiento son sancionables. Normalmente intenta que el parlamentario rectifique y retire lo que haya dicho. Si no lo hace, llamar al orden o incluso expulsar al diputado o la diputada que insulta y, en el peor de los casos, incluso suspenderle en sus funciones de diputado en función de lo que se diga o lo que se exprese. Señora Sánchez, señora Sánchez, la llamo al orden por tercera vez, abandone el hemiciclo ya. Es un ejemplo de la legislatura pasada, en la que el entonces presidente de las Cortes, Luis Fuentes, expulsó del Pleno a Ana Sánchez.
Se han visto más casos en otros parlamentos como en el Congreso. Allí fue expulsado el popular Martínez Pujalte en 2006. Abandone el hemiciclo. Abandone el hemiciclo. Les llamaremos fascistas. Le pido, señor Rufián, que abandone el hemiciclo. En 2018, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián. Retírelo, por favor. No retiro que ha dicho mentira. Por tercera vez le llamo al orden, desaloje usted el hemiciclo, por favor. O el año pasado, el diputado de Vox, José María Sánchez, por llamar bruja a una diputada del PSOE. Las consecuencias de estos comportamientos son solo a nivel interno de cada institución. Es distinto cuando los hechos ocurren fuera de la Cámara. El debate de sede parlamentaria ha dejado de existir y, por lo tanto, estamos hablando ya de un delito de injurias directamente, o de calumnias, o de lo que sea, ¿no? De una agresión, o lo que sea, y entonces ya se puede perseguir de manera penal. Pero dentro de la Cámara, salvo que sea algo muy grave, como por ejemplo que un diputado acuse a otro de asesinato en mitad de la sesión, que entonces, bueno, imagino que la mesa tendría que enviarlo a la Fiscalía para que investigue si esas acusaciones son ciertas. Si no, es la mesa la que toma las medidas únicamente. Señorías. Esa es la educación de la bancada del Partido Popular. No estamos en un estadio de fútbol, sinceramente. Que parecemos un patio de colegio. Los politólogos señalan una tendencia al alza en la frecuencia de exabruptos y momentos de tensión al tiempo que va cambiando la forma en la que se articulan los discursos. Hemos pasado de tener debates parlamentarios larguísimos en donde se exponían ideas vinculadas o propuestas vinculadas a una ideología y había una argumentación casi hasta filosófica de los debates que teníamos a finales de los 70 y principios de los 80, a debates en donde lo que manda es las declaraciones a golpe de tuit, breves, confisas, muchas veces falsarias. Y alertan de que estos comportamientos provocan un incremento de la desafección ciudadana hacia el debate político. Ya conocemos cuánto se gastaron los 8 partidos con presencia en el Parlamento en la última campaña electoral del 13 de febrero, un total de 3.600.000 euros. De este gasto, 1 millón correspondió a la propaganda y publicidad electoral que nos llega por correo a casa. Yo creo que las Cortes bien podrían crear una ponencia, que en principio hay tiempo suficiente de elección en elección. Podemos mejorar todos los partidos esta información y, en definitiva, podemos quedarnos tranquilos unos comicios más respecto al ejercicio público de la rendición de cuentas de los gastos electorales, por lo que hace con aquella parte que asumen los castellanos y leoneses, que es verdaderamente lo importante, considerando que se ha cumplido con la normativa estatal, con la normativa autonómica. Hoy tengamos que debatir de nuevo los informes de fiscalización de la contabilidad electoral de los partidos políticos que han obtenido representación parlamentaria es una muestra, una más, de la irresponsabilidad de quien el 20 de diciembre de 2021 firmó el decreto 2/2021 por el que se disolvían anticipadamente las Cortes de Castilla y León. Modificaciones que, por ejemplo, hablan de regular los envíos directos en los términos de la actual legislación en materia de correos, que sean envíos direccionados, que hablan de regular los microcréditos, que es una forma de micromecenazgo que está cada vez más en boga para financiar tanto partidos políticos como campañas electorales y que hoy adolece de una regulación específica, de establecer en su caso cuáles son gastos electorales y no gastos electorales, en los términos del artículo 130 de la Orgánica del Régimen Electoral General, es decir, que hay un conjunto de gastos que ahora ya se consideran no electorales, pero que pueden ser ampliados o modificados en su caso por las propias Cortes de Castilla y León. Es decir, yo he planteado que ese tipo de modificaciones que implican modificar la ley electoral de Castilla y León se pueden o no convertir en propuestas de resolución por la Comisión de Hacienda, pero que en su caso deberían ser objeto, en mi opinión, de una ponencia legislativa que estudiara actualizar nuestra legislación electoral. Por poner un ejemplo, todavía sigue hablando en pesetas, cuando han pasado ya un montón de años. Es decir, yo creo que se trata de asumir un compromiso de todas las fuerzas políticas que está consagrado y establecido en la legislación, de reducir cada vez más los gastos electorales y también adecuar las propias campañas a los nuevos métodos que existen hoy, audiovisuales, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, que pueden conseguir esa reducción de carácter económico. Pues hay una diferencia muy grande, es decir, nosotros hemos analizado exactamente 661 facturas, todas se han hecho con carácter telemático, electrónico, con un gran esfuerzo por parte de los auditores y desde €1, es decir, todas las cuantías, hasta el 100% de las cuantías.
el Tribunal de Cuentas hace este trabajo en las comunidades autónomas donde no hay órgano de control externo como el nuestro, por ejemplo. Hasta ahora en Castilla-La Mancha, que no lo había, en Murcia, en Cantabria, y ahí solo analizan facturas a partir de 1.000 euros. Es decir, que en cierta manera hay un plus de garantía, hay un plus de control en Castilla y León, donde los ciudadanos tienen que saber que se ha analizado toda la contabilidad desde la apertura más pequeña hasta la más grande. Se aprobarán informes como inmediatamente además, como el que afecta a la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León, la aplicación de la Ley de Ordenación del Territorio en Castilla y León del año 2007, 7/2013, habrá una fiscalización específica del Ayuntamiento de Segovia, se fiscalizará también la Universidad de Burgos, Cuenta General de la Comunidad, Fondo de Compensación Interterritorial, seguimiento de recomendaciones, contratación del COVID, contratación general de la Comunidad Autónoma. Es decir, no recuerdo los 10 informes, pero hasta concluir este año un conjunto de 30 informes aprobados. La plusvalía, en algunos supuestos, mortis causa, cuando es en la misma unidad familiar, en algunos ayuntamientos de Castilla y León, capitales de provincia, tiene una bonificación del 95% y en otros del 50%. Cuando veamos ese informe veremos cómo algunos ayuntamientos de Castilla y León han recaudado como consecuencia de la plusvalía, que es el segundo impuesto más importante de carácter municipal tras el IBI, pues a lo mejor han recaudado un ayuntamiento que no es más grande que otro ayuntamiento 12 millones y otro 1 millón. ¿Dónde está la diferencia? ¿En que tienen una mala recaudación? No, que han establecido un sistema de bonificaciones. Es decir, los ayuntamientos tienen capacidad tributaria propia y pueden establecer sus propias bonificaciones, tanto en el IBI como en el impuesto de plusvalía, etcétera, etcétera. Mi opinión ahí la tengo, pero no es oportuno que yo la dé. Cada ayuntamiento tiene autonomía municipal para hacerlo. Pero ese informe va a poner de manifiesto eso, ¿no? Como algunos ayuntamientos han tenido una política mucho más agresiva de bonificaciones que otros. Las diputaciones tienen la obligación de prestar asistencia económica, jurídica y técnica a los ayuntamientos y entidades locales de menos de 1.000 habitantes, e incluso los servicios de secretaría e intervención, lo cual se debería afrontar desde los servicios de asistencia técnica de las diputaciones. Eso quiere decir que las diputaciones tienen muchísima más importancia en esta comunidad de lo que creemos. Segundo, nosotros hemos animado a la agrupación de municipios para que compartan secretario, en su caso, de ser un ayuntamiento de tercero. En este supuesto, lo que hace este decreto de la comunidad es intentar aumentar la dotación de secretarios, que yo creo que es importante, y que, bueno, que el sistema de provisión no es el ideal desde el punto de vista de las recomendaciones tanto del Tribunal de Cuentas como del Consejo de Cuentas, es un sistema de provisión excepcional, pero posiblemente las circunstancias lo aconsejan. Lo único que yo plantearía es que ese personal tenga la información adecuada, tenga la formación adecuada, mejor dicho. Es decir, y ahí nosotros nos ofrecemos. Yo creo que sí, lo que estoy diciendo, yo creo que sí. Evidentemente, uno de los informes que hicimos en su día fue, y además este año vamos a hacer un informe muy interesante, que es el de los 13 ayuntamientos más incumplidores. Bueno, pues yo creo que básicamente se va a poner de manifiesto que no han rendido cuentas porque no tenían secretario, porque no tenían interventor, porque la Diputación no les ha prestado ese tipo de colaboración, etcétera, etcétera. El sector del metal da empleo en España a 1,5 millones de personas. Una quinta parte está pendiente de renovar sus convenios colectivos. En Castilla y León hay 80.000 trabajadores afectados que reclaman una mejora de la formación y de la perspectiva de género. Son algunas de las conclusiones del observatorio anual que se ha presentado en la sede del Consejo Económico y Social. Su presidente ponía en valor el informe y la importancia del diálogo social. Quiero destacar que el valor que tiene, me parece que es esencial, la Fundación y el Observatorio es que nacen del diálogo social, nacen del acuerdo de las organizaciones sindicales y empresarial más representativas y lo hacen en un sector que es clave para la economía española, también para la de Castilla y León, y lo hacen con un ánimo pleno de estudio, de propuesta, de servicio público y de mejora de las condiciones de trabajo, de competitividad al servicio de la ciudadanía.
La semana ha estado completa de trabajo en las comisiones. En la de Medio Ambiente se analizaban las ayudas que pueden recibir las zonas afectadas. De incendios hablará el presidente de la Junta en pleno la semana que viene. También se debatía sobre el funcionamiento de la Inspección de Trabajo en la Comisión de Industria, y en la de Agricultura se rechazaban más ayudas para el campo para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania. El Partido Socialista buscaba la complicidad del Gobierno regional para ampliar las cuantías aprobadas para el transporte. Para financiar el 30% del billete, que unido al 30% del Gobierno se quedará en un 60%. Y conseguía el respaldo de los grupos UPL, Soria Ya y Grupo Mixto. También sería una buena medida que esta iniciativa se extendiese a los billetes ordinarios para que se puedan beneficiar a aquellas personas que, sin tener un abono, decidan coger el transporte público de forma puntual. De lo que ahora se está hablando tanto por parte de todas las comunidades del Estado de bajar impuestos para ayudar a la economía, pues aquí, aunque esto no sea un impuesto, pero sí que es una clara medida beneficiosa para las familias. Pero no del Partido Popular y de Vox, que cuestionaban además las condiciones de la medida puesta en marcha por el Gobierno central. Plantear una solución de este tipo para ayudar a los municipios que tienen más posibilidades, como son las grandes ciudades, en detrimento del esfuerzo tremendo que está haciendo la Junta de Castilla y León en el ámbito rural y por vertebrar el conjunto de la comunidad autónoma, me parece que es un dislate del que no podemos ser cómplices. La reducción adicional del 30% a que se refiere la norma solo puede aplicarse a servicios de transporte que sean de competencia de la comunidad. Solamente con los 184 millones de euros del superávit podrían haber cubierto casi el 100% de las convocatorias que ha lanzado el Gobierno para bonificar el transporte. En la comunidad sí está bonificado el transporte interurbano con un 65% y es gratuito el transporte a la demanda. La situación económica que está dejando la guerra en Ucrania y la alta inflación centraba también parte de la Comisión de Agricultura, donde no salía adelante la proposición no de ley del Partido Socialista, en la que se pedía a la Junta más ayudas al campo. Según el principal partido de la oposición, las promesas anunciadas por el Ejecutivo regional no se han materializado y agricultores y ganaderos siguen esperando. Yo leo, la verdad, que todos los días leo los boletines de la Junta de Castilla y León y todavía no encuentro esa gran ayuda al sector. Tanto Partido Popular como Vox lo negaban y aprovechaban para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Los agricultores y ganaderos necesitan el respaldo y apoyo no solo de la Junta de Castilla y León, que ya lo tienen, también del Gobierno de España. En la Comisión de Medio Ambiente, los socialistas reclamaban a los grupos en el Gobierno extender también a la Sierra de la Culebra las ayudas que reciben las zonas de influencia socioeconómica de los espacios naturales protegidos y apelaban a la situación desoladora que han dejado los incendios. Cuando hablamos de personas que lo han perdido todo. PP y Vox remarcaban que la norma no permite destinar esas ayudas a la zona, pero que el Ejecutivo regional ya ha aprobado 2 partidas de 30 y 35 millones de euros para hacer frente a lo que necesiten los municipios, y una oficina las canaliza. Es incompatible con la norma, lo que no obstaculiza que un territorio como es la Sierra de la Culebra, afectado por los incendios, pueda tener otro canal, que esto es lo importante, que las ayudas lleguen para lo que es necesario. Como puede ser por el potencial, potencial forestal perdido en los montes, catalogado de utilidad pública, cuestión ya comprometida por la Junta de Castilla y León. Que vengan diciendo ustedes que bueno, que si la ley, que la interpretación, que como es una reserva y no es un espacio natural, y ya van a abrir oficinas. De verdad, que es una frialdad burocrática. No salía adelante la proposición, tampoco la que pedía la creación ya del Fondo Forestal que prevé la Ley de Montes aprobada en 2009. Para que las políticas forestales de Castilla y León sean acordes a las necesidades de la sociedad, pero también que vayan encaminadas a la gestión sostenible de los bosques como freno al cambio climático. Ustedes tienen la obligación de poner las condiciones para que los incendios, que muchas veces no se pueden evitar, sean lo más mínimos posibles. Ese fondo para el aumento del patrimonio forestal sería muy interesante y necesario, ya que hay muchos pequeños montes de particulares que se podrían unir a otras entidades públicas y así poder tener una gestión continuada de esas masas forestales. El Partido Popular reconoce que la creación del fondo sigue pendiente. Eso no quiere decir que la inversión que viene en esa disposición adicional novena
la inversión que corresponde a la Junta de Castilla y León no se esté llevando a cabo por parte de la Junta de Castilla y León para la mejora de nuestro patrimonio forestal. Pero asegura que se está destinando el doble de presupuesto de lo previsto en el mismo, una cantidad de 800.000 euros anuales. La Comisión de Industria, Comercio y Empleo ponía sobre la mesa 4 proposiciones no de ley presentadas por el Grupo Socialista y enfrentaba a Gobierno y oposición por el funcionamiento de la Consejería. PSOE pedía primero una comprobación del registro salarial en empresas públicas y privadas. Porque ahora mismo los datos que tenemos son demoledores, no llegan ni a un 25%. Y que se trasladara el informe a la Comisión antes de que acabara el año. Es evidente que existe diferencia salarial y es evidente que existe también diferencia en la facilidad de acceso. ¿Quién podría mostrarse en contra de esto? ¿Qué perjuicio provoca asegurarnos de que efectivamente no hay discriminaciones? Pero la PNL no convencía ni a PP ni a Vox. La Junta de Castilla y León no tiene competencia para controlar. No debemos olvidar que la responsabilidad del control del cumplimiento es de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El Grupo Mixto pedía votación por separado, pero la propuesta salía rechazada. El PSOE también instaba a la Junta a que intermediara en el conflicto laboral del Grupo ITV-Lesa, concesionaria del servicio de ITV. Los trabajadores y trabajadoras de las ITVs del Grupo ITV-Lesa de Castilla y León se sienten impotentes ante la negativa constante de la empresa a escuchar sus reivindicaciones para solventar esta situación. Si los políticos hacen gestión política, los técnicos y los trabajadores de la Junta de Castilla y León hacen su labor de trabajo y los funcionarios de la Consejería de Industria lo han efectuado y de hecho ahí están los expedientes. La Administración no puede ni debe intervenir en dichos conflictos más allá de sus competencias, que en este caso se limitan a vigilar que se cumplan los contratos y que se garantice la continuidad y la calidad en la prestación del servicio por parte de estas empresas. Y provocaba un encontronazo. La actual consejería es mucho menos activa de lo que fue la anterior. Debería informarse mejor por el papel fundamental que desempeñó nuestro consejero Mariano Venganzones en sus reuniones con la empresa de Grupo Siro antes de hacer esas afirmaciones. Y también... Señora Pinacho, vayamos a la cuestión. Señor Igea, el que dirige los debates soy yo y le voy a llamar al orden por primera vez. No quiero que vuelva a hablar en esta sala hasta que se le dé la palabra. Y tampoco salía adelante durante la comisión varias interrupciones. Que vaya a hablar por teléfono fuera de la sala por respeto al interviniente. Gracias. ¿Podría salir a hablar por teléfono fuera, por favor? Y un receso para guardar un minuto de silencio por la mujer asesinada en Palencia. Voy a suspender la sesión por el tiempo necesario para acudir al minuto de silencio. Muchas gracias. Los socialistas también instaban a la Junta a poner en marcha un plan de apoyo al sector de la madera. Se incorporaba la palabra sostenibilidad a petición del Grupo Mixto, pero se rechazaba la proposición no de ley, al igual que tampoco salía adelante la propuesta para elaborar un plan para fomentar sectores estratégicos y de I+D+I en zonas rurales. En la Comisión de Familias se rechazaban todas las iniciativas a debate con los votos en contra de PP y Vox. Negativa para la creación de un observatorio LGTBI en Castilla y León que recoja los delitos de odio contra el colectivo y rechazo también a la creación de un plan de formación e inserción laboral para personas transexuales. Vox cree que no son necesarias políticas concretas para un único colectivo y desde el Partido Popular argumentan que primero debe aprobarse la normativa estatal. Las personas transexuales en nuestro país siguen encontrando multitud de trabas a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Más del 80% de las personas trans están en el paro y el 44% del colectivo oculta su identidad de género en el trabajo. Es hora de que las administraciones, los poderes públicos tomen las medidas y que se haga ese esfuerzo. Las opciones afectivas, sexuales y estéticas de las personas no son un impedimento para el desarrollo de su vida personal y laboral. Hasta que esta ley nacional no esté aprobada, no sería sensato aprobar planes de formación en Castilla y León, porque si luego contradicen a la norma estatal, nos tocaría volver a discutirlo y sería dar un paso para adelante y 3 pasos para atrás. La fibrosis quística afecta a unas 2.500 personas en Castilla y León. Se trata de una enfermedad genética y hereditaria que daña varios órganos de las personas que la sufren, entre ellos los pulmones, el páncreas, el hígado o el intestino. En las Cortes se ha inaugurado una exposición para sensibilizar sobre esta enfermedad y para dar voz a reclamaciones de este colectivo. Sed conscientes de que prestáis un apoyo a las personas afectadas que me parece de un valor incalculable.
Desde que tuve conocimiento de esta exposición y del contenido que hay en ella, quise que mi gabinete convirtiera a las Cortes de Castilla y León en un altavoz de vuestras demandas. Para las personas con fibrosis quística el tiempo corre más deprisa. La salud que perdemos cada día que pasa sin acceder a estos tratamientos innovadores no podemos recuperarla. Algunos, por nuestras mutaciones o por estar trasplantados, no tenemos la suerte de poder acceder a ellos. Pediros que con todo lo que esté en vuestra mano facilitéis el acceso de estos tratamientos a las personas con fibrosis quística para los que están indicados y que viven en nuestra comunidad autónoma. Está en vuestra mano que la vida de muchas niñas y niños con fibrosis quística pueda cambiar. La fibrosis quística la sufren 1 de cada 5.000 personas. Muchas tienen que ser trasplantadas a lo largo de su vida. La cara más dura de esta enfermedad se muestra en la exposición situada en los pasillos de las Cortes, que estará disponible hasta el 5 de octubre. Con la exposición nos despedimos por esta semana.